Bien, vamos entonces a hacer la última clase de histología que corresponde a la histología del sistema endocrino. En las referencias generales, ustedes han visto las glándulas exocrinas, las zonas endocrinas, carecen de conducto excretor, su secreción se dirige directamente a la circulación sistémica o al linfático y presenta una amplia irrigación para que pasen las hormonas, las hormonas que hacen sus efectos a distancia, y existe pues, una regulación con sistema nervioso, de el nombre de sistema neuroendocrino. Tenemos la célula blanco, o sea, donde va a actuar la hormona a distancia, no es tan cercano. Tienen acá sobre la endocrina, la hormona, y actúa sobre la célula blanca. Indudablemente, para que pueda recibir esta información, es necesaria una presencia de un receptor. Si no hay receptor, no puede haber respuesta endormena. ¿Qué son órganos dianas? Los órganos dianas son aquellos órganos que responden frente a un estímulo, en este caso químico, por la presencia de hormonas. Vemos acá las células que están enviando justamente su producción o su secreción al torrente sanguíneo, y las células, los órganos diana, son las receptoras de esa información química, porque son químicos lo que están emitiendo. Entonces, ¿qué son mediadores químicos y cómo se secretan? La mayoría de mediadores químicos, mediadores son los que van a participar como intermediarios, son moléculas hidrosolubles, hidrófilas, interacciones con una proteína receptora. Por ejemplo, los esteroides en las triicidas son hidrófobos, o sea que no se mezclan con el agua, fobo de fobia. Interaccionan con proteínas receptoras intracelulares, o sea que algunas hormonas no tienen una afinidad por el líquido tisular o los líquidos, sino tiene que haber de todas maneras receptoras intracelulares. Esa es una relación muy sencilla entre la misma célula, produce su propia actividad y responde frente a esa actividad. Eso es un tipo de secreción autocrina, o sea, ella misma produce y reacciona. Luego hay otras que son paracrinas, o paralelas, como ven acá, paralelas. Otras son secreción endocrina, la mayoría, y otras son secreción sináptica, o sea, ya estamos hablando de la neurosecreción. En la sinapsis, recuerdan que tiene neurotransmisores y que van a ser vertidos justamente en los espacios interaxónicos. ¿De dónde se derivan las glándulas endocrinas? Se derivan de por ejemplo, la hipófisis, la glándula pineal y la adrenal se derivan del ectodermo. También la corteza adrenal y las gónadas, el mesodermo. ¿Por qué ponemos gónadas? Porque también produce hormonas, las gónadas. Tanto testículo como ovarios producen hormonas. Y luego tenemos la tiroides, paratiroides, el timo y páncreas endocrino, que se desarrolla a partir del endodermo. O sea, las tres capas participan en la formación justamente de las glándulas endocrinas. Digamos, en primer lugar, la glándula más importante que tenemos es la glándula hipofisiaria. Prácticamente, como todo órgano, tiene, en este caso, dos componentes importantes. Tiene lo que se conoce como el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, la hipófisis, tiene un segmento intermedio. Entonces, tiene que haber ahí genes, de todas maneras. Entonces, en el caso de la glándula hipofisiaria, hay un proceso infundibular. O sea, el infundíbulo viene del diencéfalo que se introduce, infundíbulo. Por eso dice acá, infundíbulo, invaginación, del suelo del diencéfalo, invaginación. Y por otro lado, la bolsa de Rathke
es una evaginación. Evaginación es hacia afuera, imaginación es hacia adentro. ¿Evaginación de quién? Del ectodermo del estomodeo. Ya saben ustedes lo que es el estomodeo, es la cavidad bucal. Bien, entonces esos dos componentes dependen de un gen que es el GES1. Y también algunos fenómenos inductivos de 2 por GFP4 y GFP6. Luego se van a fusionar ambas, la imaginación y la evaginación se fusionan hacia el final y forman la glándula hipoficial que se ubica en la silla turca del hueso esfenoide. ¿Cómo está formado el sistema endocrino? Glándulas. ¿Qué glándulas tenemos? Hipófisis, glándula pineal, glándula tiroides, adrenales. Glándulas. Tejidos endocrinos, tejidos. Porción endocrina del páncreas, testículos, ovarios y placenta. La placenta también saben ustedes que da lugar a hormonas. Y células endocrinas aisladas a nivel del aparato respiratorio, a nivel del aparato digestivo. Entonces tenemos glándulas, tejidos endócrinos y células endocrinas aisladas. Y tenemos la glándula hipoficiaria, es la más importante que tenemos en lo anterior, en lo posterior, que se mencionó medio, que tiene relación con todas las otras órganos endocrinos y también con órganos a distancia, lo que decíamos al inicio, que actúan a distancia, no actúan cercanos a ellos, sino a distancia. ¿Cuáles son las formas estructurales de las glándulas? En primer lugar, cordones irregulares, como hipófisis, por ejemplo. Folículos, si ustedes conocen los folículos tiroideos, donde se forma la hormona tiroidea. Y cordones regulares en el caso de las adrenales. En las adrenales vamos a ver que tiene una disposición prácticamente en línea, ordenada, regular. Las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo, ustedes recuerdan en la anatomía neuro, tiene los núcleos hipotalámicos y los núcleos hipotalámicos van a producir por lo menos 8 hormonas segregadas por las neuronas hipotalámicas. Dos de ellas son la oxitocina y la arginina. La angiotensina, sintetizada por los núcleos supraópticos paraventriculares del hipotálamo. Esta es la región del hipotálamo, son los núcleos supraópticos, núcleos arcuatos, núcleos ventriculares, núcleos dorsomediales. Entonces, las más hormonas hipotalámicas son hormonas inhibidoras o liberadoras que controlan la secreción de las hormonas de la adrenal hipófisis. No recuerdo ustedes las gonadotropas, las lusotropas y todas las tropas, que son justamente las hormonas producidas por acción del hipotálamo. La hipófisis, entonces, la hipófisis, tenemos la hipófisis, tiene una parte distal y una parte tuberal, de la distal y la tuberal. Y la neurohipófisis desde acá, posterior, una parte nerviosa y fundícula. Y ahí tenemos justamente la acción de la hipófisis en la mente. Participa a nivel renal, a nivel uterino, a nivel mamario, a nivel óseo, a nivel muscular. Es decir, prácticamente controla casi todas las actividades de los órganos más importantes. El estudio histológica de la hipófisis. En la parte distal, o sea, en la parte de acá, en la parte distal, estamos dando acá, esta parte de acá. En esta parte distal que va por ahí, vamos a encontrar ahí las células hipoficiales, unas que son cromóforas, que no se colorean, y otras que son cromófilas, que sí se colorean. Va a dar lugar al 50%, 50%. Entre las cromófilas, o sea, que toman colorantes, van a haber unas que son acidófilas o alfa y otras que son basófilas o beta. Las acidófilas 40% y las basófilas o beta 10%. Esto se lo van a ver en las láminas correspondientes. Y tenemos la 1, 2 y 3. En el caso, por ejemplo, estas rosaditas vienen a ser las acidófilas, las sulfuritas vienen a ser las basófilas,
Y hay unas que no se colorean, que son las cromóforas. Es fácil distinguir entonces ahí en la programación para ver cuáles son las acidófilas, las basófilas y las cromófilas. Si las basófilas, las azulitas, si las acidófilas, las otras medio rosaditas, rojitas, y las cromóforas prácticamente no tienen color, ¿no? Cromóforas. Si las secretoras en la región distal son matotropas, que más mamotropas, gonadotropas, tirotropas, corticotropas. Son las células secretoras de la porción distal. De la porción distal, de la porción tuberal, de la hipófisis, de la parte intermedia, de la hipófisis y del infundíbulo. En la parte intermedia, acá están, en la parte intermedia, vamos a encontrar las células basófilas y los quistes de Rathke, eso de acá. El quiste de Rathke no es otra cosa sino una persistencia de la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke participa como una evaginación del epitelio de la mucosa bucal, del pulmonero. Esta es la línea divisoria en lo que es el lóbulo anterior, en la parte de acá, y la neurohipófisis en esta parte de acá. Lo encontramos fácil de reconocer, no pueden equivocarse, los quistes de Rathke. En este cuadrito están representadas las acidófilas y las basófilas, ¿no? Como están repartidas en todo el sistema endocrino, ¿no? Por ejemplo, las acidófilas, específicamente las somatotropas, las somatotropas son la SPH, que es la hormona estimulante, tirotropa, somatotropas, la hormona de crecimiento, pero recuerden ustedes la FCI, que viene a ser el factor de crecimiento similar a la insulina, recuerden que participa en el crecimiento del feto prácticamente. La SMTH es la hormona de crecimiento ya en la neonatal. Y así podemos mencionar las gonadotropas, las tirotropas, las corticotropas. Hablamos de relaciones clínicas en lo que respecta al glándula hipofisiaria, que tenemos nuevamente el tejido epitelial, el alveolar, y este es la infundíbula, se fusiona de forma la glándula que se ubica pues, en la silla turca de los fenoides. Entonces puede haber ahí algunos tumorcitos que se llaman craneofaringiomas, que son precisamente tumorcitos de la glándula hipofisial. No son frecuentes, pero sí frecuentes. Después, el adenoma hipofisiario es un tumor benigno, y lo tenemos, un tumorcito en la glándula hipofisial y en la base del cerebro. Puede ocurrir, puede incrementar, ¿no? Un síndrome que es la neoplasia endocrina múltiple, con prolactinomas quiere decir que van a actuar sobre la glándula mamaria, la prolactina, luego la menorrea, la galactorrea y la infertilidad. Cuando hay infertilidad hay que revisar todos esos problemas. Si no es por la prolactinomas, pues por las menorreas primarias, hay que buscar las causas. También a la galactorrea, la secreción de calostros, sin que haya embarazo por supuesto. Y ese es un problema de infertilidad. Acromegalia corresponde a un sujeto que tiene pues mandíbulas grandes, aumento de inductora, artrosis, manos y pies grandes. Como consecuencia de una hipersecreción de las hormonas de crecimiento. Crecen. Esa es la acromegalia. Y los adenomas de las células de la CTH también puede haber, también como corticotropas, que son microadenomas, y ahí puede haber cara de luna llena, obesidad centrípeta hacia afuera, estrías, hipertensión arterial, diabetes, menorreas, osteoporosis. Todo eso que no genera los adenomas, son los adenomas de la glándula cortical, o sea, la glándula suprarrenal, ACTH. La mecanismo de glándula suprarrenal, aquí tenemos nuevamente otras, hipercalcemia,
hipotensión, hiperpigmentación y hiponatremia. Tenemos una pigmentación oscura, las encías, labios y también de los pechos. No es cianosis, sino simplemente es una hiperpigmentación. Pues a nivel de la corteza suprarrenal, lo más rico es la hipoadrenalismo y hiperrealismo. Hipo, bajo, hiper, alto. Causado por la deficiencia o exceso de todas las hormonas esteroides córtico suprarrenales. La causa más frecuente de hipoadrenalismo es el síndrome de Addison. Addison, destrucción de ambas suprarrenales, causa de la autoinmune, aumentación debido a la tuberculosis, paciente presenta astenia, entonces astenia, falta de qué? Astenia, falta de apetito, hiperpigmentación, hipotensión arterial. Hallazgo de alteraciones en nueva fenotipo, o sea que es netamente genético. La parte nerviosa, o sea, la neurohipófisis. La neurohipófisis, toda esta parte de acá, por número de neurohipófisis, es el lugar de almacenamiento y secreción de dos hormonas. La vasopresina, que controla el nivel hídrico, o sea, el líquido que uno consume, debe consumir por lo menos 1 litro de agua. Eso va a dar lugar a que controla el equilibrio hídrico, que se conoce también como hormona antidiurética, ADH. Y la oxitocina, que se sintetiza en neuronas hipotalámicas, que tiene que ver con qué? Con las contractibilidades de las fibras musculares lisas en el momento del parto. Acción de células neurotransmitoras, de acá la flechita, de acá, son los cuerpos de Carrier, son las flechitas. Estos cuerpos de Carrier son taxones de células neurosecretoras. Pero que cosa secreta, ya hemos visto la vasopresina y la oxitocina. La composición incluye pituicitos, estas son las células de los pituicitos. Células de soporte glial. Ustedes saben que la glia son células que van a sostener a las células principales, o sea, en este caso los pituicitos son axones neuronales de los núcleos hipotálmicos, tienen capilares fenestrados que facilitan la alimentación de hormonas hacia la circulación sistémica. Especifican capilares fenestrados que tienen poros por donde circulan justamente las hormonas. Alteraciones relacionadas con el neurohipófisis, diabetes insípida. Hay una diabetes insípida, deficiencia de vasopresina, incapacidad para concentrar la orina y una pérdida excesiva de líquidos. Diabetes insípida. Parto ineficaz asociado con niveles insuficientes de oxitocina, que tiene que aplicarla muchas veces por vía. Y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o vasopresina, SIADH, que cursa con hiponatremia. ¿Qué pasa con hiponatremia? Poca cantidad de sodio, hiponatremia. Cuando es hipocalemia, ¿qué cosa es hipocalemia? Potasio. Fisiología retropineal, o sea, de la glándula epífisis. Dominan los tóxicos celulares. Pinealocitos de células primarias producen melatonina y son aliados especiales características similares a los astrocitos que se conocen. Masocitos también hay, por supuesto, que también va a dar la protección. Y una anemia cerebral y compresiones calcáreas que se acumulan con la edad. Conforme uno va pasando la edad, se van acumulando estas anemias cerebrales, pero no tienen ninguna implicancia, digamos, patológica. Función serotonina y melatonina, dos sustancias importantes. La serotonina con el control de las emociones y la melatonina, reloj biológico, ciclos de la oscuridad, trastornos afectivos estacionales. Cuando uno viaja fuera del país, hacia Asia, por ejemplo, donde hay una diferencia de horario, entonces uno sale, por ejemplo, 4 de la tarde y el viaje dura 16, 18 horas, entonces está llegando ya no a las 4, sino en la madrugada, al día siguiente. Entonces, todo eso, ese reloj biológico se altera, ¿no? Porque uno está acostumbrado, digamos, a tener descanso a
partir de las 10 de la noche, ¿no? Bueno, ustedes más porque estudian bastante, pero se quedan y se amanece. Entonces, como que se va cortando el ciclo por el reloj biológico. Igual también vienen de hacia acá, encuentran que están en la madrugada, y allá están en pleno sol, ¿no? Entonces, hay esas diferencias controladas justamente por la melatonina, el reloj biológico, ciclo de luz, oscuridad, son los objetivos estacionales. Esos son los reportes de índices, en este caso línea 200, estas son células lineales, o sea, de acá larguitas, lineales, redonditas, y la línea cerebral, o cuerpos también se llaman animosos, eso es lo que van a ver ustedes en láminas. Luego la glándula suprarrenal tiene una corteza, que es la parte de acá, y la médula, y tiene una cápsula de micros que está envolviendo a toda la médula adrenal. Algunas adrenales y renales desarrollan de las células glandulares por una masa y grado miliar de la corteza interna. Luego se forma una corteza externa adulta y un encarcelamiento de la médula por la corteza. Ahí lo tenemos. Inicialmente tenemos así. Esto viene a ser una célula de las presas neurales que va a formar una masa en grado medial de la corteza interna. Luego se forma una corteza externa, esta acá moradita, externa adulta. Y luego se encapsula la médula por la corteza. Y eso es lo que hemos visto acá en la primera lámina. Lo tenemos, es la corteza, es la cápsula, y eso acá es la médula. En un recién nacido, la corteza renal y dos zonas de la corteza permanente, la glomerulosa y la fascicular. O sea, solamente en el momento de nacimiento hay dos, son simplemente tres partes de la corteza. Hay dos. ¿Cuál dos? La glomerular y la fascicular. La zona reticular no se forma sino hasta los 3 años de edad, pero nace por dos nada más. La tercera se asocia hacia los 3 años. Ahí se hace la corteza fetal, la glándula fetal desde el riñón, que es casi el mismo tamaño del riñón, ¿no? Pero luego ya va disminuyendo su tamaño. Entonces la corteza cerebral tiene tres regiones: glomerular, extraglomerular, fascicular y reticular, cercano a la médula. La zona glomerular, la célula, produce mineralocorticoides, aldosterona, que sirve para la reabsorción de sodio en el tubo contorneado distal. Zona fascicular, ordenadito, el hilo cúbico se lo llama eosinófilo, produce glucocorticoides, cortisona, cortisol, son hormonas que incrementan la glucosa. Entre las columnas celulares hay capilares rectos. Zona reticular, la zona reticular, el interior pierde su orden, la mayor vascularidad. En la zona parece que forman un enrejado, de ahí viene la palabra reticular. Por otro lado, forman hormonas por la noradales, estrógenos, estradiol, estrona, y andrógenos, testosterona y DHEA. Entonces, DHEA, dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. Precursores de la testosterona, por supuesto, y la zona que limita con la médula suprarrenal. Y la médula, su origen es en presas neurales, el tipo de células, células cromafinas y granulares. Las cromafinas, por llaman así, o feokromocitos, son las más abundantes y están dispuestas formando cordones hundidos. Y estas células cromafinas toman una coloración oscura, debido al nombre croma, el croma de color pines, son pines al color. Producen dos catecolaminas, epinefrina o la adrenalina, o norepinefrina, noradrenalina. Son las dos catecolaminas.
neuronas producidas en la médula, tiene afinidad con las sales de cromo, como el nitromato de potasio, y tiene un color marrón por oxidación de las catecolaminas. Esa es la parte medular. Y tiene neuronas ganglionares, que son escasas. Acá tenemos entonces la médula, únicamente polarizada por supuesto, la que produce la adrenalina y la que produce la noradrenalina. Y en las láminas usted va a ver, estas son las CC, las cromáfines, de acá, oscuritas, y la neurona ganglionar de acá. Neuronas ganglionares. Neuronas ganglionares. Son más escasas las neuronas que las células cromáfines. Biología clínica, los neuroblastomas y los tumores, los feobromatomas también son tumores y la hiperplasia suprarrenal congénita. Esto da lugar a un pseudo-hematoidismo femenino. Y ello se debe a las mutaciones de los genes de las enzimas que participan en la síntesis de corticosteroides. Por ejemplo, la 21-hidroxilasa, en 90%, o la 11-beta-hidroxilasa. Esta, la 21-hidroxilasa, tiene un carácter hereditario autosómico recesivo. Un hipogonadismo y la presencia de barba, que viene a ser un pseudo-hematoidismo femenino, o sea, son XX, pero tienen características de un varón por influencia de las síntesis de corticosteroides. Esta es la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de la 11-beta-hidroxilasa, de los genitales ambiguos. ¿Qué sería para poder determinar si es varón o si es mujer? ¿Qué pueden hacer? A ver, ¿quién puede decir? Ustedes van a saber, ¿no? ¿Cómo puede determinar si una criatura que nace con los genitales ambiguos? ¿No? Porque ustedes dicen que es un protocolo, ¿no? A tal hora nació una criatura de sexo masculino, pues si sale así, nace así, donde no pueden decir si hay testículos, si hay ovarios, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Como suponer que ustedes están haciendo su serum, donde no ha pasado Cristo, ¿no? Amén. No ADN, pero tú sabes, vamos a ver que estás en un lugar donde justo pasa un burro. Imposible, ¿no? Aparte que es muy costoso. Se dice que se puede hacer la prueba de la cromatina sexual, ¿no? Haciendo un frotis de las células de la mucosa bucal rodeadas y buscar el corpúsculo de Bach. Pero tampoco no es muy determinante. ¿Por qué? Porque si sale positivo, podemos pensar que es femenino. Pero no olvidemos que el síndrome de Klinefelter tiene positivo, ¿no? Depende, como recién nacido, depende de un Klinefelter. Entonces, realmente se tiene que recurrir a otros exámenes para poder determinar exactamente qué es masculino o femenino. La cromatina sexual es algo, pero no es determinante para decir si es varón o si es mujer, ¿no? Porque, como repito, el efecto tiene XX, un varón, por lo tanto su cromatina sexual es positiva. A nivel de la corteza lo más frecuente es el hipoadrenalismo y hiperadrenalismo, como he dicho. Luego tenemos la glándula tiroidea. La glándula tiroidea se forma. Después ustedes en la parte de la cavidad bucal, en la B lingual, hay unas papilas, papilas, y ahí hay un punto ciego. En ese punto ciego, ahí empieza a formar el endodermo, la glándula tiroidea. Y esta glándula tiroidea va a ser conducida a través del conducto tiroidoso y ubicada en su posición de forma. Y ese conducto tiroidoso luego desaparece, ¿no? Y queda la glándula tiroidea en su posición de mismo. La liberación de hormonas tiroideas tiene dos etapas, una fase que es exocrina y una fase que es endocrina. La fase exocrina, síntesis y almacenamiento de tiroglobulina, captación y oxidación del yoduro
violación de la tiroglobulina, por acción de la enzima peroxidasa tiroidea y formación de la zona. Lo tenemos. 1. Síntesis y almacenamiento de la tiroglobulina. Acá está. Entonces, la tiroglobulina. 2. Captación y oxidación del iodo. Ese iodo está justamente por vía sistémica. Está el iodo. 3. La iodación de tiroglobulina por acción de la enzima peroxidasa tiroidea. Y eso da lugar obviamente a la formación de las hormonas. ¿Qué hormonas? T3 y T4. Tirosina 3, tirosina 4. La fase endocrina viene en la citosis de la tiroglobulina iodadas. Acá está. 1. Degradación de la tiroglobulina iodada por enzimas lisosómicas para liberar hormonas tiroideas. T3, T4. Función, incremento del metabolismo basal, desarrollo del sistema nervioso central, hipotiroidismo congénito puede ser grave, que vamos a ver a continuación. Y además, si ustedes recuerdan, en las células, y lo van a ver solamente en las tiroides, las células foliculares, que son cúbicas, pero además hay otras células que se llaman células parafoliculares o células en C. ¿Por qué en C? Porque producen la calcitonina, que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Y lo tenemos, entonces, acá, el epitelio tiroideo de la secreción. Acá tenemos las células, las parafoliculares, redonditas, neoplanitas, otra, y tengo la otra. En el área no hay densidad fácilmente. La primera tiroides, hipotiroidismo congénito. Ausencia de tiroides, por alteraciones subhistogénicas. Pues el primario sí es a nivel de grado. Secundario, falta de hormonas circunstanciales. Y tercero, que sí es a nivel de hipotálamo. Puede haber un hipotiroidismo hipotalámico, sí, puede ser. Los síntomas: macroglosia, llanto ronco, piel dermativa, hernia umbilical, hipotonía, ictericia, cerebral. La macroglosia, hernia umbilical, y llega a este estado. Es el cretinismo. Cretinismo, como ven ustedes, es el retardo mental muy severo. Poca talla, no desarrollo de caracteres sexuales, hipotiroidismo congénito. La enfermedad de Graves, que son cambios como ojos saltones, salidos, saltones. Eso se llama un hipertiroidismo, o sea, demasiada secreción de la tiroidea. Y hay otra que es la enfermedad de Hashimoto. Proceso autoinmune asociado a hipotiroidismo. Entonces, el propio organismo genera esa reacción antigénica contra la glándula tiroidea. ¿Qué es el bocio? Una persona que presenta alteraciones de la glándula tiroidea tiene unas bolsas grandes, sobre todo en la parte de la sierra, porque no llega muchas veces el pescado. Peces tienen rico, pues, el yodo, el mundo marino, las algas, pero no llegan. Entonces ahí se genera ese problema. Glándula paratiroides, dos tipos de células principales, esta de acá, en la lámina van a ver ustedes de acá, microverdaditas, producen PTH, por eso PTH, hormona paratiroidea. Las células oxígenas, esta de acá, más claritas, pues más oscuras, más claritas. Esto acá produce adipocitos, o sea, tejido graso. Tejido graso, tejido graso, tejido graso. Las células oxígenas, que fueron acidófilos, la microscopía electrónica, abundantes mitocondrias, aparecen después de la pubertad. O sea, no, una criatura que nace no nace con su paratiroides, después aparecen las células oxígenas. Función: hormona paratiroidea, regulación del balance de calcio y fósforo en la sangre. Constitución clínica, otra tenemos acá el hiper, estas son las paratiroides.
paralelo a la tiroides. Hiperparatidismo, cáncer de tiroides y hipoparatidismo o tetania. La tetania es cuando falta el calcio, comienzan los calambres constantemente como consecuencia de falta de calcio. O sea, hay una hipocalcemia. Hipocalcemia endocrino, encontramos pues que usted conoce el páncreas exocrino, encontramos los veloces de sangre, digo células polinucleares rodeadas de capilares, hay millones de islotes, más o menos en la tabla. Y otro tipo de células, alfa, beta, delta y células F o PP. PP es polipéptido pancreático, polipéptido pancreático. Las células alfa, 20%. En la periferia secreta un glucagón que produce hiperglicemia. Células beta, el 0,0% producen hipoglicemia, producen insulina que causa hipoglicemia. Las células beta, el 5% producen gastrina y somatostatina y en la liberación de insulina, glucagón y hormonas de crecimiento. Y la proteína o polipéptido pancreático PP o F, la cual inhibe la secreción de somatostatina, la secreción isoquina pancreática que va a causar relajación de la reciclabilidad con el uso de las moléculas. Acá tenemos el lote de lágrima alfa, ya acá son las delta, ya acá son las beta que producen la insulina. El lote de lágrimas, y ahí tenemos las células. Generalmente son los racinos pancreáticos, exocrinos, y la parte endocrina es justamente los islotes de lágrimas. Cuestiones clínicas, el conducto pancreático accesorio, páncreas anular. En el caso de los islotes pancreáticos, tenemos el páncreas anular. Recuerda cuando hablamos de la rotación del estómago que llevaba consigo al duodeno, perdón, al páncreas en su parte ventral, parte dorsal, y se producía la fusión. Pues entonces, en la rotación no es completa, entonces va a haber justamente una parte del páncreas que no ha rotado cuando rotó el estómago. Es un sistema amplio, en las siglas en inglés, que tienen, o si quieren la traducción, no creo que lo traduzcan ustedes, incorporar y carboxilar los precursores de aminas, lo que quiere decir apio. El estómago, el estómago, el apetito, el hormonas de grasas. El corazón también, como la diurética, lo visto ya, se movidos, antagonista de la testosterona, inhibición de agua por riñón. Y en el caso de que el brazo contiene adipocitos, segregan lectina, función, regula el hambre y metabolismo de las grasas. Acá tenemos una serie de células que van a producir hormonas, ¿no? Como en el cuadrito inicial decíamos glándula, luego tejido y luego células. Estas son las células más que todo digestivas, que producen diferentes proteínas, productos secretados, que es muy difícil a veces observar estas células porque necesitan una población muy especial. Y esto es lo que tenemos que hacer